ya con esta jornada número 4 de capacitación, deseándoles que hayan tenido una excelente jornada, tanto laboral como estudiantil. El día de hoy tendremos temas de bastante interés y por ello pues me permito compartir con ustedes a nuestra experta de la jornada del día de hoy, con la cual vamos a iniciar esta capacitación. ¿Quién nos acompaña en este momento para todos ustedes, queridos amigos y amigas? Nos acompaña en este momento la máster Jessie Yazbet Vera Jaramillo. Conozcamos un poco del perfil de nuestra experta de la tarde. Ella es psicóloga clínica de adolescentes y adultos, a su vez especialista en ansiedad, depresión y riesgo suicida, con enfoque cognitivo-conductual, manejo de evaluación de psicodiagnóstico e informes clínicos, experiencia en autoestima y crisis emocionales, y a su vez especialista en dificultades de aprendizajes y NEE. Damas y caballeros, hoy compartiendo el tema del trauma y el duelo no resuelto al plan de seguridad integrado, la perspectiva existencial fenomenológica en la intervención de crisis suicida. La máster Jessie Yazbet Vera Jaramillo. Máster, muy buenas tardes, qué gusto compartir con usted. En este momento le estoy dando las habilidades de coanfitrión para que pueda compartir su pantalla. Gracias por estar en la plataforma de COEX. Bienvenida a usted, máster, y pues un gusto enorme poder tenerla en este evento de capacitación. Le escuchamos, máster, bienvenida. Gracias, ha sido un gusto. Buenas tardes a COEX por esta oportunidad. No, yo encantada y predispuesta aquí compartiendo conocimientos con todos los profesionales de la salud, estudiantes, profesionales, maestrantes, los que estén conectados, ¿no? Encantada. Gracias, máster, el gusto es nuestro. Bienvenida y pues bueno, le he dado la habilidad para que pueda compartir la pantalla y podamos compartir Y con usted este tema muy interesante. sí, por Bienvenida. supuesto, por supuesto. Entonces, y en este momento voy a compartir la pantalla para poder iniciar con el tema el día de hoy. Aquí está. ¿Me indican si pueden observarlo, por favor? Sí, efectivamente, máster, lo vemos completo. Muchas gracias, le escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Yessi Vera, soy psicóloga general, soy máster en neuropsicología y educación. Tengo formación continua en intervención clínica y educativa. Tengo experiencia con manejo de ansiedad, trastornos depresivos y también crisis suicida. El día de hoy vamos a abordar el tema del trauma y el duelo no resuelto al plan de seguridad, la integración existencial y fenomenológica, que son las perspectivas que vamos a ver el día de hoy en crisis suicida, ¿no? Como es un tema bastante complejo, lo vamos a ir viendo por partes para tener una mejor comprensión del tema en abordar. Entonces, para empezar, ¿verdad? Sabemos como referencias que cuando nos referimos a suicidio, comúnmente nos enfocamos directamente a la conducta, pero más bien el suicidio no indica con el deseo de morir, sino con un dolor que no encuentra salida, ¿sí? ¿A qué quiere decir esto? Que una persona cuando decide quitarse o acabar con su vida, no es que a partir de esta idea es que ya empieza el suicidio. No, por supuesto que no. Hay un trasfondo, hay un sinnúmero de alertas, ¿sí? Que tienen que pasar varias fases o estadios o presentar cierta sintomatología hasta que aparezca esta idea. Recordemos que una persona, un paciente, un sujeto que tenga estas intenciones ya suicidas, estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos negativos, no es una persona que no está consciente. Hay parte de conciencia, no en todos los casos, ojo, hay pacientes o sujetos que incluso planean el cómo, cuándo y dónde lo haré. O sea, hay todo un proceso mental para ejecutar esta acción de quitarse la vida, ¿no? Pero en sí, el enfoque de esta conferencia o de esta ponencia es enfocarnos no solamente en la conducta, en la acción en la acción que toman los pacientes, los sujetos, sino más bien conocer ese trasfondo que es el dolor. ¿Sí? Hay un trasfondo que se llama dolor, que es el que se convierte en sufrimiento cuando la persona acumula mucho dolor que ni siquiera puede comprender lo que está pasando. Muchas veces la persona solamente decide
elige esta acción de quitarse la vida porque no puede con tanto dolor. Entonces vamos a ver este proceso, este dolor, este trasfondo que se convierte claramente en sufrimiento, ¿no? Vamos a conocer este proceso el día de hoy. Bueno, vamos a entrarnos un poquito a un caso breve, ¿verdad? Un adolescente que ha experimentado una pérdida significativa. Puede haber perdido a sus progenitores o alguno de su progenitor, mamá, papá. Con el tiempo empieza a aislarse, pierde el interés en actividades, se siente vacío y comienza a tener estos pensamientos intrusivos, negativos, de inutilidad, de que no sirvo para nada. ¿Qué pasa aquí? Comúnmente vemos síntomas, ¿verdad? Pero no es que exprese el deseo de morir el adolescente, No, solo empieza a denotar qué cosa, conducta, ¿cierto? Conducta, actitudes, pero no expresa deliberadamente esta acción de querer morir. Más sin embargo, si nos expresa síntomas, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿observamos conducta o un sufrimiento profundo del trasfondo de esto? Que es interesante, la verdad. Porque claro, la conducta es el reflejo de todas estas actitudes, pero la comprensión de este sufrimiento y el saber acompañar como psicoterapeuta, como profesional de la salud, para que la persona vuelva a obtener el sentido de vida, sentir que tiene un propósito, esa es parte de nuestro rol como competencias, como profesionales de la salud, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en la parte del sufrimiento. Ok, para esto, muchas entidades de salud, ¿verdad? Comúnmente nos enfocamos siempre en síntomas, que es como lo he puesto aquí en el enfoque tradicional. Vemos que si cumple los síntomas del DSM-5, del CIE-11, pues bueno, me cumple con sintomatología de tristeza, de aislamiento, de que hay afectación en tres o cuatro esferas del ser humano. Entonces lo encasillo ¿en qué? En un diagnóstico, ¿verdad? Muchas veces caemos en solo reducir a un diagnóstico, lo cual sí quita valor a la experiencia del sujeto y cómo éste se siente y cuál es el significado que el sujeto o paciente le da a cierta situación, ¿sí? Para esto vamos a hablar de conceptos de trauma y duelos no resueltos, claramente. Pero vamos a esto, o sea, vamos a ir ya enfocándonos en el sufrimiento, vamos a ir teniendo la idea de enfocarnos en la experiencia del sujeto y cómo el sujeto o el paciente le da ese significado simbólico y por qué es que le cuesta tanto salir de este dolor, por qué le cuesta tanto levantarse, por qué le cuesta tanto poner de su parte y por qué le cuesta tanto encontrar un propósito para vivir. Entonces, claramente tenemos el trauma, ¿verdad? Que es parte de la conferencia el día de hoy, trauma, duelo no resuelto, crisis suicida. Vamos a que todo esto se correlacione, ¿verdad? El trauma, más allá de un concepto que claramente pues ha venido cada cierto tiempo con muchos autores contribuyendo cierto granito de arena al concepto, nos quedamos con que el trauma es una respuesta emocional y fisiológica ante un evento, ¿cierto? Claramente que este evento tiene que ser muy impactante porque sobrepasa la capacidad del ser humano para regularse en ese momento y claramente pues deja una huella significativa en el paciente, ¿cierto? Entonces, el trauma es una respuesta emocional y fisiológica. Vuelvo y repito, ante un evento que sobrepasa la capacidad del ser humano para regularse en ese momento y claramente lo impacta significativamente, por eso es que deja una huella y se convierte en un trauma. Más sin embargo, en el enfoque del día de hoy lo vamos a ver que no es solamente el evento que pasó como un hecho traumático, sino cómo se vive, cómo el sujeto le da ese significado, porque puede haber un evento que pasa al mismo tiempo con dos individuos totalmente diferentes y que uno no le afecte igual que al otro y que los grados de afectación sean totalmente diferentes, porque cada persona es única. Entonces hay que saber
cómo abordar la experiencia subjetiva de cada persona. Ahora, el trauma, seguimos con las características. ¿Es una experiencia que sobrepasa los recursos emocionales? Sí, como sobrepasa los recursos emocionales, ¿esto qué genera? Uno, desregulación emocional. El sujeto del paciente está totalmente desbordado en ese momento. Se puede dar a notar como no se puede dar a notar. Puede quedar, o sea, puede quedar totalmente en shock, en un estado en shock y no puede ni moverse, pero eso no significa que no, que esté bien. Al contrario, es igualmente impactante a una persona que esté totalmente desbordada, llorando, gritando, a una persona que esté totalmente en shock, paralítica. Desconexión, dependiendo del tipo de trauma, pues muchos traumas de grado significativo generan desconexión total, dispersión en la parte de atención y memoria. Hay un proceso ahí que interviene también nuestro sistema nervioso central. Y tres, hipervigilancia, es decir, que el paciente o el sujeto va a estar en un estado de alerta, va a estar reactivo, va a estar con sintomatología un poco ansiosa, va a estar con el cerebro pues bastante activado, ¿no? Por una situación o un evento traumático. Ahora, como otra característica del trauma, también tenemos los tipos de traumas, ¿no? En estos casos tenemos el trauma, como lo vemos aquí, agudo, que es cuando el sujeto está expuesto a un solo evento. Tenemos el tipo de trauma crónico, cuando el sujeto está expuesto en un tiempo prolongado, en un tiempo, o sea, considerablemente prolongado. Por ejemplo, un tipo de trauma crónico sería un abuso infantil. Y un tipo de trauma complejo sería un sujeto que esté expuesto no solamente a un trauma, sino a varios traumas al mismo tiempo bajo un tiempo prolongado. Eso ya sería un tipo de trauma más complejo. Recordemos también que el trauma a menor edad, una persona tenga este shock, haya presenciado o tenga un trauma difícil mayor en la adolescencia va a aparecer y también pues en la adultez, ¿no? A menor edad hayamos presenciado, tengamos algún tipo de un trauma o una situación, pues será más difícil sobrellevarlo en la adultez o en la adolescencia. La edad marca muchas cosas, ¿sí? Bueno, pero ese es un tema bastante amplio. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, hablamos del trauma. Ojo, que es la respuesta emocional, fisiológica, tenemos los tipos y lo que desencadenó. Ahora vamos al duelo. El duelo es una respuesta natural a una pérdida, ¿sí? Si aquí hay personas que han pasado por alguna pérdida significativa, sabemos que el duelo es un proceso, ¿verdad? Donde hay fases que se cumplen, pero estas fases del duelo no se cumplen de forma lineal, sino que son fases que a veces estamos como en picos altos, luego tenemos picos bajos, pero la idea es que se llegue a sobrellevar la situación de duelo y que claramente con las herramientas que el profesional de salud le otorguemos al paciente, pues éste sepa afrontar, apaciguar el dolor, tener herramientas personológicas donde pueda transformar ese dolor en algo, en algo útil o algo similar a un propósito de vida. Se puede ser también, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando este duelo no es elaborado correctamente? Cuando el duelo no es elaborado correctamente, se transforma en un duelo no resuelto. Y este duelo no resuelto tiene emociones persistentes en el paciente y en el sujeto, como la culpa, negación y la tristeza profunda. Estas emociones persistentes afectan el sentido de vida de la persona. La persona va perdiendo este sentido de vida, ¿sí? Va perdiendo, ya va cierta sintomatología en él, ya se va viendo, reflejando, ¿verdad? Porque hay un duelo no resuelto. ¿Por qué puede haber un duelo no resuelto? Porque no se lleva un proceso
elaborado adecuadamente. Puede ser por falta de ayuda, por falta de apoyo, porque la persona también o paciente sujeto se resiste, ¿no? Por eso es importante contar con las redes de apoyo. Ahora, verán, tengamos en cuenta, trauma, duelo no resuelto. Vamos a las crisis suicidas. Las crisis suicidas son un estado psicológico bastante intenso, ¿sí? Estas crisis no siempre implican deseo de morir, ¿ok? Pero frecuentemente sí implican deseo de dejar de sufrir, que con ello conlleva desesperanza y claramente la sensación de no salida. Una persona cuando tiene estos pensamientos intrusivos, negativos o está en una crisis, solo quieren parar el dolor, que ya no siga más. Y la única salida y alternativa que ven en ese momento, en ese estado, es acabar. Una de las alternativas es acabar con su vida, ¿no? Ahora, es importante mencionar esto y dejar claro. El suicidio se encuentra frecuentemente asociado al trastorno depresivo mayor. Sí. ¿Se encuentra frecuentemente relacionado al trastorno depresivo mayor? Sí. Sin embargo, este fenómeno es multicausal, en el que intervienen factores psicológicos, sociales y contextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque mayormente es un factor de riesgo, por ejemplo, una persona que tiene trastorno depresivo, sí tiene un factor de riesgo bastante alto de acabar con una crisis suicida, porque es un trastorno depresivo mayor. Pero no toda persona que se suicida significa que tiene un trastorno depresivo, ¿ya? Entonces, he aquí la aclaración. Porque también hay otras causas, como lo mencioné aquí, es multicausal, que intervienen diferentes factores. Puede ser por inducción de sustancias nocivas, puede ser por eh, multicausales sociales, factor económico, que hemos visto bastantes noticias o por otros tipos de factores, ¿no? Pero no necesariamente por padecer un trastorno depresivo mayor es una de las del multicausal, ¿sí? Ahora, es importante también recalcar, que estoy recordando en este momento, que es importante mencionar que la persona, el sujeto paciente que presenta ya un trastorno depresivo mayor, es importante que reciba la ayuda necesaria, ¿sí? ¿Tiene que recibir tratamiento farmacológico? Sí, sí tiene que recibirlo. Y a la par del tratamiento farmacológico, ¿tiene que recibir psicoterapia? Sí, tiene que recibir psicoterapia. Porque es importante. Recuerden que sí hay una conciencia en estas personas, incluso suelen hasta planificar cuándo, cómo y dónde hacerlo, como lo dije en un inicio. ¿Puede una paciente X despedir a su esposo para que se vaya al trabajo, despedir a sus hijos para que se vayan a la escuela y al llegar el esposo la puede encontrar sin vida? Y no sabían que ella lo estaba planeando hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, el suicidio es un fenómeno bastante complejo. Y lo que más alerta nos da hoy en día es que las cifras se han incrementado, y no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional en nuestro país, en Ecuador, pues tenemos un índice bastante alto desde el 2020, que fue pandemia, que puede estar relacionado también con un efecto pospandémico. Se han incrementado y la brecha de edad en el suicidio como tal es cada vez es menor. O sea, tenemos ya niños de 10 años en adelante que le dejan una cartita, que se quieren morir, y tenemos ya una brecha que ya no corresponde nomás a edades de adolescencia, adultez emergente, ya no, tenemos ya preadolescencia. Entonces sí es algo alarmante este fenómeno, y sí es importante que tengamos en cuenta varias alertas para poder ayudar, para poder prevenir, para poder acompañar en este proceso, ¿sí? Ahora, vamos integrando los conceptos, ¿verdad? Trauma, duelo no resuelto, crisis suicida, y vamos a la perspectiva fenomenológica.
¿Por qué la perspectiva fenomenológica es muy importante? Porque esta se centra en cómo la persona vivencia un fenómeno. Es importante que el profesional de la salud, estudiantes, psicoterapeutas, sepan, ¿sí? ¿Qué estamos abordando en las sesiones? ¿Qué estamos abordando en terapias? Fenomenológico se centra en la vivencia de un fenómeno, en comprender la experiencia subjetiva del paciente, en escuchar sin juzgar y validar, claramente validar el dolor de la persona. ¿Ok? Tenemos uno de los pioneros más grandes de esta visión fenomenológica que era Edmund Husserl, él que decía, ¿no? Defendía la idea de no presuponer absolutamente nada sobre la realidad percibida y estudiada. Es decir, él en resumen, pues bueno, él comentaba que su visión tenía prácticamente tres fases y se centraban en estas fases en trabajar con la vivencia subjetiva del paciente, ¿sí? En tomar en serio esa sensación del paciente y en tomarla como algo real para poder trabajarla. Y esto claramente se repercute en uno de los pioneros de la psicología humanista, Carl Rogers. Él pues claramente era uno de los pioneros también de la psicoterapia centrada en la persona y él trabajaba esto, transformar el interior de la persona. Él trabajaba mucho el término de transformar al individuo internamente y acoger esta experiencia subjetiva como real. Y pues de ahí pues ir trabajando con el paciente, porque esa es la realidad. Uno como profesional de la salud tiene que trabajar con la subjetividad del paciente. Usted no puede desvalidar lo que el paciente le diga. Y esto no viene de ahora, esto viene desde hace muchos años atrás, inclusive con teorías que actualmente ya están abolidas, pero viene esto arrastrándose porque es algo que se ha dado en todos los tiempos. Por ejemplo, en el tiempo que estaba Freud, él trabajaba con interpretación de los sueños. Venía un paciente, le decía que soñaba con bosques, culebras, perros, no sé, me invento ahora, y que ese sueño lo tenía él todo el día dándole vueltas, vueltas, vueltas en la cabeza. ¿Y qué hacía el profesional? En este caso, Sigmund Freud, trabajaba a partir de la interpretación de sus sueños. ¿Para qué? Para brindarle al paciente una mejor aclaración del panorama y asociarlos y lo interpretaba ahí con metáforas y un sinnúmero de cosas más, pero al fin y al cabo el punto es a lo que quiero llegar es que hay que validar todo lo que el paciente le dice. Claramente, ¿por qué esto es importante? Porque acoger lo que el paciente me dice, subjetivamente su sentir, su emoción, su sensación, podemos ir, ¿qué cosa? Aclarando, desencadenando ese caos que está adentro y claramente dándole una respuesta más objetiva de lo que siente, porque ese es parte de nuestro trabajo. Entonces, prácticamente la pregunta clave en perspectiva fenomenológica es cómo vive la persona su realidad, cómo la persona vivencia esa experiencia. Y esa experiencia subjetiva sí es parte de nuestro trabajo. La cogemos, competencias psicológicas, la cogemos y claramente trabajamos sobre eso. Y transformamos. Esa realmente es la palabra, transformamos. Entonces, recuerde, fenomenológica, la experiencia subjetiva del sujeto paciente. Con eso tenemos que trabajar. Y esto es importantísimo para las personas que están pasando por situaciones de depresión, que nadie los entiende, nadie los comprende. Entonces, es importantísimo tener esto en cuenta, importantísimo. Ahora, la perspectiva existencialista, como su nombre mismo lo dice, pues se centra prácticamente en encontrar un sentido de vida. En esta perspectiva, pues claramente una persona que está con esta sintomatología tiende a tener una búsqueda de sentido. No se reconoce, no se halla, tiene experiencias de vacío, crisis de significado, son ciertas características. La perspectiva existencialista, recuerde, se centra en el sentido de la vida, en un propósito, ¿sí?
porque todos tenemos de alguna u otra forma motivaciones, pero las personas que están con algún tipo de situación a nivel emocional, que están con un trauma, pérdida de duelo, alguna crisis que tengan emocional, que llegue o no llegue a crisis suicidas, que autolesiones, que el cutting, o sea, están buscando eso, ser parte de, sentirse parte de, buscar un sentido. ¿Sí? Entonces, como parte de esta propuesta, perspectiva existencialista, tengo dos autores. Son totalmente contradictorios, pero eso es lo que los encontré y dije, wow, esto es lo que le hace único a esto, ¿verdad? Porque tenemos a Jean-Paul Sartre, que él fue un existencialista radical, era un ateo. Él proponía que el universo es absurdo y no tenía sentido, que el hombre debe inventar o crear su propio sentido de la nada, ¿no? Él tenía esta fiel teoría que el hombre era quien inventaba su propio camino. Mientras que Víctor Frank, creo que aquí me imagino que sí los han de conocer, que es un pionero también, él creó este tipo de terapia que se llama logoterapia. Él nos indica que el sentido no se inventa, sino que se descubre. El sentido está ahí afuera, en el mundo, en una persona, en una tarea o en una causa. Y el ser humano tiene la capacidad de hallarlo incluso en el sufrimiento. Recordemos que Víctor Frank estuvo en todo esto en todo esto cuando hubo lo de los nazis, ya, él fue uno que estuvo aprendido junto con su esposa, junto con sus padres, me parece también. Y bueno, es una historia bastante conmovedora y él sacó algunas teorías de su terapia. También El hombre en busca del sentido es un excelente libro recomendado. Ahora, pero los dos son totalmente diferentes. El uno es ateo, el otro es religioso, ¿verdad? Pero algo que los dos sí encontré algo en común de los dos es lo que dice en la parte de abajo. A la vida no se le pregunta qué sentido tiene. Uno es el que responde con su propia existencia. Me pareció súper interesante porque realmente estamos aquí cumpliendo un propósito. No estamos aquí de la nada. No es que nuestra existencia no sirva. Y eso es importante tenerlo claro y sobre todo brindar estas alternativas a nuestros pacientes. Por ejemplo, podemos buscar algunas terapias relacionadas a encontrar el sentido de la vida, pero Víctor Frank nos propone la logoterapia. Esto lo empleó esto se emplea también con personas que tienen enfermedades catastróficas como cáncer en diferentes etapas, avanzadas, iniciales, intermedias, que realmente estas personas, bueno, que tienen enfermedades catastróficas saben que en algún momento pues pueden o no morir, pero aún así, se emplea este tipo de terapias para reconectar, redireccionar el sentido de vida con algún propósito, porque claramente uno vive su día a día. Entonces, también podríamos usarlo para intervención en crisis suicida, ¿no? Como devolverles este sentido de vida y claramente, pues, emplearlos en nuestras sesiones. Entonces, estos son dos autores, la perspectiva existencial, recordemos, búsqueda del sentido, brindar un propósito para las personas que veamos que poco a poco van perdiendo el desinterés y el sentido. Y es muy difícil trabajar esto con un paciente ya en etapas muy avanzadas, ya cuando realmente la persona, el adolescente, el chico, la persona adulta está en una resistencia, porque también nos encontramos con resistencia y es importantísimo aquí el plan de seguridad, que más adelante vamos a hablar, el cómo podemos ayudar, porque si ya vemos alerta, sintomatología, más la persona que está resistente, hay que armar pues un plan de seguridad que no solo involucra a la persona, al sujeto como tal, sino también a personas externas del entorno. Entonces, la aplicación del enfoque tiene que haber presencia terapéutica, hay que tener una escucha auténtica, recordemos la perspectiva fenomenológica, validar lo que el paciente nos diga, siempre y cuando también eh, discernir, ¿verdad? Discernir que lo que nos esté diciendo el paciente
su sentir sea real y que esté relacionado con un hecho o una situación que haya pasado. No hay que discernir porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces son a veces productos de su imaginación o que creyeron. Entonces hay que tener igual en cuenta esta parte subjetiva, ¿sí? Vamos al punto de comprender lo que está pasando el paciente, de validarlo, pero como profesional de la salud sabemos que hay cosas y cosas, hay que discernir, ¿sí? Por eso es importante la escucha auténtica, o sea, realmente escuchar qué te está diciendo el paciente. ¿Qué realmente te está diciendo el paciente? Porque a veces no lo dicen como tal, pero sí usan argumentos, palabras que te dan a entender otra cosa o hay un trasfondo, ¿sí? Esto más pasa en los adolescentes. Los adolescentes suelen ser andan más con un poquito, como se dice, como con rodeo, como que te dicen otra cosa, pero no quieren tocar este tema, pero luego te llaman la atención, pero luego quieren llamar la atención. Entonces, ya con los adolescentes hay que estar mucho más atentos hoy en día. Tenemos una comprensión profunda, esta comprensión tiene que ser verdadera, tenemos que validar, escuchar y también hay que evitar reducir a un diagnóstico. Esto suele, hoy en día con tanto auge que hemos tenido, ¿verdad? De eh, distintas situaciones, inclusive desde los chicos que ya están en la preadolescencia, adolescencia y adultos. Evitar reducir a diagnóstico quiere decir que nos enfoquemos en comprender lo que está viviendo el paciente, el significado, su experiencia, ¿sí? Porque claro, diagnóstico sí, podemos ver el historial, hacer un historial clínico, ver los síntomas, encasillarlo en el diagnóstico de los manuales de trastornos mentales o de personalidad y listo, tiene un diagnóstico. Pero la idea es ayudar, la idea es guiar, la idea es orientar, la idea es que uno le pueda dar alternativas al paciente y que él decida cuál escoger. Uno no le va a decir lo que tiene que hacer, pero sí puede brindar alternativas. Al fin y al cabo es un proceso individual y el paciente decide qué hacer, pero siempre y cuando tengamos un buen abordaje. Sí, y no reduzcamos todo a diagnóstico. Es importante eh, es importante acompañar y saber el significado de lo que sienten y de lo que experimentan. Así tendremos una mejor comprensión y podemos ayudarlos también en el proceso terapéutico. Ahora, la relación del problema, ¿no? Si tenemos un trauma o pérdida, ¿verdad? Esto se convierte en un duelo no resuelto, lo que genera desesperanza y por ende tendremos una crisis suicida. Hasta aquí hemos visto estos, estos términos que pueden generar una crisis suicida, sí, si no tenemos el acompañamiento, si no tenemos la guía. ¿Puede la persona caer en una crisis suicida? Sí. Cuando ya hay desesperanza en la persona, significa que ya hay una pérdida de sentido de vida en la persona. Y hay que estar muy atentos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Intervención en crisis, pues es lo que las competencias del profesional de la salud, ¿verdad? Contención emocional, escucha activa, evaluación del riesgo y acompañamiento inmediato. Una intervención en crisis lo que se requiere son primeros auxilios psicológicos, que sé que es el tema que lo van a ver en el siguiente horario, que es muy importante que lo vean. Pero en crisis lo que se hace es contener, contener y acompañar. En crisis no podemos hacer más porque está la crisis en todo el esplendor, en todo el desborde. Contener y acompañar, contener y acompañar. Ya una vez que la crisis pase, puede ser en la siguiente sesión o después de un tiempo considerable, se puede abordar, ¿sí? Pero recuerde que es muy difícil, no es muy difícil, es un poco complejo cuando trabajamos traumas porque uno trabaja removiendo el trauma. Entonces, cuando uno remueve el trauma en las sesiones,
probablemente tengamos algún reflejo en el comportamiento del chico, la chica, del adulto. Entonces hay que tener herramientas para poder manejar y remover el trauma, ¿sí? Pero eso es ya en una sesión terapéutica. En crisis, pues lo que está aquí, contención, escucha, acompañamiento inmediato. Si necesita evaluación del riesgo, a lo mejor valoración médica o algo de inmediato que requiera, ¿no? Los principios de la intervención, ¿cuáles están? ¿Cuáles tenemos aquí? Perdón. No juzgar, ¿sí? Validar las emociones, ¿sí? Es importante que validemos las emociones. Generar vínculo con los pacientes. El primer establecimiento del rapport con el paciente es importante. Y priorizar seguridad. Hay que brindar seguridad al paciente. Sí, entonces estos son algunos principios básicos de intervención que debemos de ejecutar en nuestras sesiones como profesionales de la salud. ¿Sí? Es importantísimo cumplirlos. Ahora, vamos a pasar al tema del plan de seguridad. ¿Sí? El plan de seguridad como tal es una herramienta para prevenir conductas suicidas. Estamos hablando de una parte preventiva y cómo esto se une con las crisis. Pero es importante igual que ustedes sepan los conceptos un poco y a qué se debe cada cosita que hemos visto, ¿verdad? Hasta llegar al plan de seguridad. Ahora, el plan de seguridad también es brindar una estructura y apoyo en momentos críticos. ¿Por qué? Este plan de seguridad lo construye el profesional de la salud en conjunto con el paciente. Si el paciente, sí, perdón, si el profesional de la salud tiene un paciente que tiene altos riesgos de eventos suicidas, pensamientos suicidas que están recurrentes en su mente, pues es importante que tengan un plan de seguridad. Entonces, en este plan de seguridad, ¿qué puede haber? Como lo pueden observar, no sé si se puede ver, mis señales de alerta, mis razones para vivir, haciendo mi entorno seguro, cosas que puedo hacer para calmarme, personas que puedo contactar, lugares que puedo visitar y apoyo profesional. Entonces, esto lo hacen con el profesional de la salud porque el paciente debe de conocerse a sí mismo. ¿Qué pasa si tengo pensamientos reiterativos de querer acabar con mi vida? Entonces recurro a mi plan de seguridad. ¿Cuáles son mis señales de alerta? Puede ser insomnio, puede ser que he estado mucho tiempo, se me ocurre, fuera de mis actividades ordinarias, que me he pasado encerrado en mi cuarto mucho tiempo. O sea, tú te vas conociendo. El paciente tiene que saber cuáles son las alertas y esas las construye con el profesional de la salud, con el terapeuta, con el psicólogo, lo construye. Entonces, ellos tienen un plan que lo trabajan donde ponen sus razones para vivir, cosas que puede hacer para calmarme, aquí puede haber técnicas de respiración o incluso también en algunos planes de seguridad ponen registro de localizar o contactar a redes de apoyo con los números de teléfono en su plan. Muchas personas suelen cargar su plan de seguridad, puede ser una tarjetita o algo que siempre está con ellos para saber qué hacer en ese momento, porque ojo, claramente ellos reiteran en estas crisis, ¿no? Estas microcrisis que serían de esta forma. Ahora, componentes del plan. Señales de alerta, es importante. Estrategias personales, que es lo que como profesional de la salud ha estado trabajando con el paciente, si técnicas de respiración, puede haber también hay una técnica donde tienen la agendita y narran todo lo que les pasa en el día. También la red de apoyo, qué red de apoyo contactar primero, aunque recuerde que cuando una persona está con este tipo de riesgo ya suicida, es importante que no se quede solo ni sola. No puede estar solo ni sola. Tiene que haber una supervisión. No una hipervigilancia, pero sí una supervisión. ¿Ya? Cuando ya se tiene un proceso y un acompañamiento psiquiátrico, psicológico, sí debe de haber igual una supervisión por parte de las redes de apoyo externas, terceras personas. ¿Sí? Ya, en la lista de contactos de emergencia, ¿quién se recomienda llamar primero? ¿A las redes de apoyo o contactos de emergencia?
A las redes, a ver, en contactos de emergencia puede haber, hay dos, mira, hay contacto de emergencia y hay red de apoyos. En contacto de emergencia se llama la persona que sabe que puede irte a ver en cualquier tipo de estado de emergencia. Puede ser mamá, papá, algún familiar que siempre está ahí. Es la persona que siempre supervisa. Ese es el contacto de emergencia. La red de apoyo suele ser a veces el mismo del contacto de emergencia o puede ser otra persona a la cual simplemente pues es tu soporte, puede ser tu soporte emocional con la que frecuentas más, con la que vas a hacer actividades fuera, con la que te acompañas al centro comercial, o sea, la persona que está como más contigo junta, ¿sí? Pero realmente el contacto de emergencia es el contacto de la persona que supervisa. Siempre hay una persona que supervisa en estos, en estas situaciones. Siempre hay un responsable, por decirlo de esta forma, que es como este cuidador externo. Entonces, puede ser el mismo, pero es recomendable poner a dos personas, dos o tres personas. Es recomendable, no una, dos o tres personas. Es importante poner, ¿no? Si se repite está bien, pero siempre tener otra opción. Ya, recordemos que es importante tener más de una persona porque los imprevistos suelen pasar. Entonces sí es importante poner a otra persona. La importancia del plan de seguridad. Disminuye impulsividad, aumenta control percibido, fortalece el apoyo y facilita la respuesta oportuna frente a estas situaciones. Y en caso pues que se requiera una sesión de emergencia, también. Dentro del contacto de emergencia va el número del supervisor, el responsable. Siempre hay una persona responsable del sujeto o paciente que está en riesgo suicida, pero también en red de apoyo puede ser el teléfono o el contacto de otra persona que está acompañando siempre a la persona, o también puede ser el profesional de salud en red de apoyo. Ujú. Inclusive se trabaja. No es que siempre va a tener una emergencia o crisis, pero sí puede haber. Ojo, estamos dando un ejemplo de una persona que tiene un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico. Entonces, si tenemos este acompañamiento en conjunto que se complementan, se evita el número de crisis que puedan haber y tengan que acudir a este tipo de contactos de emergencia o plan de seguridad. Pero por lo general siempre el psicoterapeuta es el que trabaja las técnicas, es el que trabaja lo que es el autoconocimiento, el que fortalece la parte de recursos personológicos, de fomentar un poco la autoestima, la autonomía, la independencia, ¿sí? Son aspectos que eso lo trabaja con el psicoterapeuta. Y por ende depende de cada psicoterapeuta qué recursos utilizar. Por eso es que no hay algo como que fijo, una estructura, porque esto va a depender del psicoterapeuta, de su enfoque, de su corriente. Simplemente les traigo aquí pues una forma general de lo que abarca un plan de seguridad. Ujú. Ahora, listo. Ay, perdón. Entonces, hasta aquí, recordemos, la parte fenomenológica es la parte que es la responsable un poquito, por decirlo de esta forma, de comprender, ¿verdad? Las vivencias o experiencias subjetivas de la persona. Estamos hablando de toda la parte de comprender. La perspectiva existencial de dar sentido al paciente o al sujeto y el plan de seguridad y es la parte de actuación, de qué hacer en estos momentos, en esos momentos de crisis, de sintomatología ansiosa, de cuando el paciente pueda recaer o no, porque eso va a ser inevitable hasta que pueda llegar a un equilibrio, ¿no? No, todo tipo de personas que padecen algún tipo de trastorno depresivo mayor necesita toma de fármacos y dependiendo, realmente yo soy una persona, una profesional de la salud que sí estoy a favor de la toma de fármacos porque hay casos que sí lo ameritan, pero siempre y cuando sea a la par con el tratamiento psicoterapéutico,
¿sí? La persona tiene que aprender, la persona tiene que aprender a regularse, tiene que aprender a hacerlo, tiene que aprender a tener sus herramientas personológicas, no importa cuánto le tarde, pero debe de aprender algo, pero debe de aprender, ¿sí? Y eso es algo que tiene que ser constante, pero no todas las personas ni los pacientes son constantes. Por eso es importante siempre hacer campañas, siempre pues recordar la importancia de este tipo de temas, porque la constancia crea hábitos también. Pero hay pacientes que recaen, se sienten mejor, ya dejan las terapias, dejan de tomar el fármaco, sienten que no les hace nada, entonces, y cuando se dan cuenta, otra vez tenemos crisis, otra vez tenemos desborde emocional, otra vez recibimos la llamada a medianoche de que no saben qué hacer. O sea, es importante mantener una constancia en el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Es importante. Entonces, ¿cuál es nuestro rol profesional? Acompañar, acompañar, acompañar el sufrimiento, escuchar activamente, contener emocionalmente e intervenir con responsabilidad, ¿sí? Intervenir con responsabilidad es importantísimo. Sabemos que como profesionales de la salud tenemos una ética profesional, ¿verdad? Más sin embargo, hay situaciones donde esta ética profesional se puede romper. Por ejemplo, en casos de personas con riesgo suicida. Ahí sí se puede romper. Ahí, porque ya hay un riesgo de vida, ¿sí? Hay un riesgo de vida, lo cual sí necesita que la persona que supervisa o la responsable de este paciente sepa siempre qué pasa con él. O sea, no a detalles, pero sí si es que probablemente tenga una recaída. Entonces es importante. Hay situaciones donde se puede romper este código de ética cuando se pone en riesgo la vida de una persona. Ujú. Entonces, un poquito para aterrizar, porque es un tema bastante complejo, la verdad. He tratado de ser lo más concisa con los subtemas y tratar de correlacionarlo, pero realmente es un tema que nos podemos ir de largo. Bueno, un poquito para establecerlo, sé que hay también personas de Ecuador, ¿no? Y es un poquito también de manera preventiva en nuestro país que lo voy a compartir. Son datos en el Ecuador, ¿sí? Esto fue en el 2021, lo que está en un recuadro color naranja, que había un 74% de suicidios consumados, ¿sí? Donde habían entre estos niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, que es lo que me preocupa en primera instancia como profesional de la salud, que esta brecha de edad sea más temprana. Bueno, y también por muchos factores, ¿no? Los chicos ahorita están expuestos a mucha información. Es la generación que está expuesta a tanta información y la que menos sabe cómo usarla. Y eso es algo que tenemos que estar trabajando. Bueno, esto fue en el 2021 y esta fue una noticia que estaba en la página del Ministerio de Educación donde indicaban que durante el 2023 se registraron 1.106 suicidios consumados, de los cuales el 74,41% fueron hombres y el 25,41% mujeres. Es decir, que por cada tres mujeres, un hombre suicida. Ujú. Estamos entre los 10 países con las tasas más altas del nivel mundial de los suicidios en adolescentes entre los 10 y 19 años, representando una alta incidencia de muertes prematuras. Esta fue una noticia, está en la página del ministerio, podemos verla, no hay problema. Entonces, voy al punto de que esto es algo que está pasando actualmente. Y que si bien es cierto, la brecha de edad, como les mencioné, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, en nuestro país también hay rutas y protocolos, ¿no? O sea, eh, como ya tenemos una brecha a temprana edad, pues es inevitable no hablar del sistema educativo también, de la parte educativa,
porque también hay rutas y protocolos que se activan cuando se ven las señales de alerta. En estos están los DESE, los Departamentos de Consejería Estudiantil en cada institución educativa, que junto con la familia pues puede alertar y el gobierno pues también da sus servicios gratuitos que es parte del distrito zonal, ¿no? También hay una línea de asistencia directa en salud mental propuesta por el Ministerio de Salud Pública. 171, opción 6 es el horario de atención de ellos y son horarios disponibles de 7 a 8 p.m. Esto es totalmente gratuito y es una de las intervenciones que se propuso a raíz de esta noticia del 2024, o sea, como que los servicios gratuitos. Ujú. Ahora, vamos ya a ir culminando un poco con una pequeña reflexión. El suicidio. Listo. Vamos a ir culminando con una pequeña reflexión. El suicidio no es solo un acto, es el resultado de un sufrimiento profundo no elaborado, ¿sí? Es importante recalcar que este dolor acumulado, el no saber cómo procesarlo, el no saber qué hacer por una situación traumática, por un duelo no resuelto, en fin, es algo que se acumula, se acumula, se acumula. Ujú. Por eso es importante seguir haciendo las prevenciones de salud mental. Las personas necesitan acudir más a un profesional de salud, supieran la importancia que es, ¿no? Pero es importante porque cuando pasa un trauma, un evento traumático, la persona ni siquiera lo procesa. La persona lo que hace es sobrevivir frente a esta situación. Entonces, es importantísimo tener en cuenta el acompañamiento y las señales de alerta y si somos pues profesionales de la salud, tener pues un plan de seguridad y trabajarlo con nuestros pacientes. Las referencias bibliográficas de la ponencia del día de hoy. Y bueno, gracias por su atención. Les dejo nuevamente otra frase. Acompañar en crisis no es solo evitar una muerte, es ayudar a reconstruir razones para vivir. Muchísimas gracias, Master Jesse, qué gusto, ¿no? Una excelente frase que nos comparte. Bueno, vamos a una sección de preguntas, queridos amigos. Tenemos unos pocos minutos ya que también ya tenemos a nuestra experta en la Sí, siguiente jornada. Pero bueno, por favor, si tenemos dudas, inquietudes, la de Ariana, estoy seguro que ya la contestó en el trayecto de la ponencia, en la sí. lista de contactos. Vamos desde la plataforma de COEX, que nos preguntan lo siguiente, Master Jesse. Nos dicen, ¿qué herramientas prácticas os recomendaría usted a los profesionales para intervenir de manera más efectiva en crisis suicida, considerando experiencias de duelo no resueltos? Por favor, Master, si nos puede ayudar con esta pregunta, tenga la bondad. Ya, bueno, dependiendo pues del enfoque, ¿no? Yo trabajo bastante en lo que es el enfoque cognitivo-conductual, más sin embargo también tengo ciertos instrumentos, técnicas de diferentes corrientes. Un profesional de la salud no solamente se basa en un solo enfoque, sino que puede usar distintas técnicas. Ahora, cuando hay un duelo no resuelto, es importante trabajar primero en las fases de duelo, ¿ya? O sea... Como profesional de la salud tenemos que ir al origen y no podemos abarcar la crisis suicida, los sentimientos suicidas sin abarcar esta fase de duelo. Hay que poner atención también en las fases de duelo, ¿sí? O sea, lo que haríamos ahí es intervenir en lo que son las fases de duelo, tratar de llevar una sesiones con él, ¿verdad? O ella, la paciente, para poder trabajar cada fase de duelo. Ya, hacer un cierre. Muchas personas que tienen un duelo no resuelto es importante hacer un cierre significativo, simbólico en el paciente. Podemos hacerlo, no importa si haya pasado 2 años, 5 años, 10 años. Se puede hacer el cierre simbólico. Primero para terminar las fases de duelo y posterior vemos si las conductas suicidas persisten. Y ahí se interviene en en la parte suicida. Ujú. Muchas gracias, Master Jesse. Gracias. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Mientras tanto, chicos, pueden plantearlo. En la lista Master. de... Ah, ya soy... Sí, sí, la lista es la que ya nos respondió. Bueno, tenemos acá otra inquietud, por favor, Master, si fuera tan amable. Nos dice lo siguiente, ¿cómo influye el trauma y el duelo no resuelto en la construcción de un plan de seguridad en pacientes con ideación suicida? Claro, lo que pasa es que va de la mano, ¿sí? Por eso depende, porque a ver, puede.
ser que la crisis o ideas suicidas sean por un trauma en específico de la infancia, de la adolescencia o por un duelo no resuelto. Entonces, un duelo no resuelto puede terminar en un trauma, también puede terminar en un trauma. Más sin embargo, lo que se haría en el plan de seguridad es intervenir por partes. Ya, no podemos intervenir todo al mismo tiempo, porque si nos llega un paciente que le ha pasado de todo en su vida, hay que tratar de, como psicólogos, llevar una especie de bitácora y trabajar las esferas del ser humano, social, personal, familiar, laboral, interpersonal. ¿Cómo le va en esas esferas? Recuerde que para que haya una afectación, una afectación impactante en la vida del ser humano, tiene que estar afectada alguna de estas áreas. Entonces tenemos que evaluar todo. A ver, no se trata de intervenir por intervenir, hay que evaluar y analizar. Y un tip que les doy es verificar si el ser humano presenta sintomatología, trastornos, etcétera, pero está afectada las áreas del ser humano. Si es una depresión funcional o no es funcional, a eso voy, ¿sí? Perfecto, Máster. Finalmente, Doménica nos dice, ¿qué haría un paciente que ¿Te sufrió sufres un un trauma trauma? grave y quiere practicarse la eutanasia? Ya tuvo intentos suicidas, nos menciona, por favor. Claro, si ya tuve intentos suicidas, aquí sí me alarma bastante porque debería de estar en intervención, ¿sí? Debería de tener intervención y debería de tener un tratamiento a la par. A ver, cuando yo hablo de las recaídas son estos, autolesiones, toma de pastillas, llegar a tiempo, pero el tratamiento tiene que ser a la par, tiene que ser a la par. Tiene que tener un tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Tiene un tratamiento a la par, psicoterapéutico y farmacológico, y tiene que ser constante, ¿sí? Porque muchas veces recaen los intentos suicidas cuando dejan de asistir, cuando no toman el fármaco. Entonces, eso es algo que sí juega en contra. Tiene que haber un tratamiento constante. Un proceso psicoterapéutico y un proceso farmacológico. Ahora, con el tema de eutanasia, eso es un tema, ese es otro tema. Ese es otro tema muy bueno que se está ahorita dando hoy en día y ese es un tema que para irnos de largo en otras conferencias, pero depende, ya depende. Incluso yo tengo conocimiento que para aplicar a este tipo de metodología, diría yo, porque aquí también depende el enfoque de cada psicólogo, ¿no? Recordemos que a pesar de que el psicólogo es un profesional de la salud abierto a muchas perspectivas, también tiene sus enfoques y sus corrientes, que estén o no ligadas a los valores, principios, etcétera. Pero más que nada, pues habría que ver, porque no todos aplican a la eutanasia, ¿sí? Hay ciertos requisitos específicos, quienes aplican o no. Ujú. Ok, Jessy, muy amable, le agradecemos por esta intervención tan oportuna. Y bueno, son temas, como usted mismo dice, nos iríamos con otro evento hoy mismo y bueno, ahí lo vamos a considerar para una masterclass y poder hablar netamente de estos temas. Jessy, en la parte final, pues un último mensaje para todos nuestros amigos quienes están en este evento, estudiantes, profesionales, psicólogos que ya se encuentran ejerciendo. Por favor, lo escuchamos. Bueno, un mensaje es que no nos cansemos de hacer prevención. Esto es importante, ¿no? Para los estudiantes que están en psicología, para los profesionales, es importante no dejar de hacer prevención. La salud mental es importante. Salud mental hay que cuidarla. También hay que respetarla mucho y sobre todo hay que escucharla, ¿ya? Inclusive nosotros mismos como profesionales de la salud es necesario también ser escuchados. Así que mi mensaje es ese, estar alertas, cuidarse y cuidar de nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchas gracias, un excelente mensaje, Master Jesse, un gusto enorme.